Hola, muy buenas noches a todos. No sé si me puedan escuchar. Si sí se escucha bien, por favor, coméntenme en el chat. Que ya está, que sí me estará escuchando claramente para poder empezar con lo que es nuestra sesión de esta semana. Ok, mire, ella me dice que sí se escucha. Muy bien. Bueno, entonces, antes que nada, pues quiero presentarme. Yo soy la ingeniero Xochitl García Marín. Voy a ser su facilitadora durante este módulo. Mi trabajo pues es apoyarlos, guiándolos con algunos recursos, revisando sus avances, viendo el aprendizaje que ustedes están logrando y evaluarlo. El día de hoy, para llevar a cabo lo que es la sesión, yo traigo preparado para ustedes una presentación. En esta presentación pues vamos a abordar algunas de los recursos que pueden servirles para que puedan realizar sus actividades. El orden de la sesión pues es primero el objetivo de la semana, el aprendizaje que tenemos esperado para esta semana y algunas sugerencias y recomendaciones para las actividades integradoras, así como las dudas que ustedes tengan. Entonces, ¿les parece? Vamos a comentar lo que traigo en la presentación y todas las dudas que ustedes tengan, pónganmelas en el chat y al finalizar las resolvemos. El objetivo es que ustedes puedan compartir, compartir con ustedes cómo pueden acceder a medios y recursos de información, tanto impresos, audiovisuales o digitales. Asimismo, sugerir cómo elaborar contenidos en software ofimático y seleccionar medios de comunicación para que realicen investigaciones sobre el uso de las TIC en la sociedad. ¿Cuál es el aprendizaje que vamos a lograr esta semana? Pues es muy parecido a lo que es el objetivo, acceder a medios y recursos de información impresos, audiovisuales y digitales, elaborar documentos con contenidos concretos utilizando software ofimático, aplicando formatos básicos de edición y seleccionar los medios de comunicación para realizar investigaciones. Bueno, vamos a empezar un poquito con lo que son las TIC en la sociedad. Las TIC, pues nosotros las utilizamos diariamente en nuestra vida. En este momento, pues nosotros estamos haciendo uso de ellas para poder comunicarnos y poder compartir información. Por ejemplo, podemos enviar correos electrónicos, esto pues ya lo hemos estado haciendo, compartir imágenes, videos, archivos de audio a través de WhatsApp, Facebook, entre otros. Entonces, por lo general, la mayoría de nosotros estamos inmersos en esto, en lo que son las redes sociales, como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Entonces, ya tienen ustedes una idea del impacto que tiene la sociedad las tecnologías de la información. Pero pues no nada más las tecnologías de la información son redes sociales, sino que también estas tecnologías de la información pues nos permiten realizar trabajos como enviar correos electrónicos, crear archivos de texto, elaborar oficios, presentaciones electrónicas para realizar una presentación. Ahorita pues yo hice una presentación electrónica para poder abordar las actividades de esta semana. Ustedes han creado archivos, ahorita están creando un archivo en un documento de Word para enviarme información que están investigando, están utilizando hojas de cálculo. También la utilizamos en la educación, como ustedes ahorita para realizar sus estudios de prepa en línea CEP, buscar información, realizar sus tareas. Entonces, ya tienen una idea de lo que son las TIC y de la importancia que tienen en la sociedad. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? Bueno, ya que nosotros tenemos una idea de lo que son, vamos a ir a la actividad integradora número 1. Van a descargar el formato que se encuentra ahí, que se llama búsqueda de información. Les va a descargar un documento de Word. La portada, con lo que ustedes se van a encontrar es con una portada parecido a lo que ahorita están visualizando.
Les pide nombre de la actividad, nombre del estudiante, grupo y fecha. Lo que vamos a hacer ahí pues, nos pide que ustedes editen esta información y pongan en negritas los datos como el nombre de la actividad, el estudiante, el grupo y la fecha. Quienes ya tienen una idea de lo que es trabajar con Word, pues no se les va a hacer complicado. Pero aquellos que no hemos trabajado, tienen en los recursos de la semana 1 una guía que se llama guía de Word. En esa guía de Word, ustedes pueden identificar cómo editar una fuente de información, que es uno de los requisitos que nos pide en nuestra actividad. Después nos pide que investiguemos en un medio impreso y electrónico, entonces para ello también cuentan ustedes con un recurso que se llama medios impresos y electrónicos, para que identifiquen lo que es un medio impreso como periódicos, folletos, revistas, libros, o un medio digital y multimedia, como son páginas electrónicas, redes sociales, entre otros. Ya que ustedes identificaron los medios de información, vamos a investigar en esos medios de información. Si voy a investigar en un libro, pues en un medio impreso, pues voy a un libro, a una revista que me hable sobre las TIC, sobre su uso o sobre lo que es el impacto de ellas en la sociedad. Si voy a uno digital o si voy a uno multimedia, yo tengo que identificar el tipo de fuente de información que estoy buscando o el medio de información. Cuentan también con algunos recursos. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo voy a investigar un medio electrónico o un medio digital. Pero para ello, pues necesito identificar qué son un correo, qué es mensajería en internet, qué son navegadores, qué son buscadores. Necesito hacer una búsqueda de información confiable y citar esa información. Para eso contamos con estos 3 recursos que los tienen dentro de la semana 1. ¿Qué son los navegadores? Bueno, un navegador de internet es una herramienta informática que me permite acceder a toda la información contenida en internet. Esto pues, lo pueden ampliar con el recurso llamado correos, mensajería en internet, navegadores y buscadores. ¿Por qué lo comento? Porque cuando ustedes llenan su tablita donde les dice cuál es un medio impreso, multimedia o un medio digital, algunas veces confundimos el navegador con la fuente de información. Entonces, por ello vamos a clarificar un poquito lo que son navegadores. Entonces, los navegadores pues son como los que vemos ahí, que a lo mejor ustedes están familiarizados, como es Chrome, Firefox, Explorer, Safari, o el que tengan instalado tanto en su celular como en su computadora. El navegador de internet, por lo general, yo lo veo o en la pantalla de mi celular o en mi computadora, en lo que es mi escritorio. Ya una vez que yo tengo ese navegador, pues voy a ir a un buscador, ya que entré al navegador, ya puedo tener acceso a internet, pero voy a hacer uso de los buscadores. Los buscadores, ¿para qué me sirven? Bueno, un buscador pues es una web en donde se muestran varias direcciones de páginas que contienen el tema que están buscando. Existen varios, pero por lo general utilizamos mucho lo que es Google y YouTube, son algunos de los que por lo general hacemos más uso de ellos. Ya que entro, por ejemplo, en este caso a Google, lo que hago es poner la información que yo quiero investigar. En este caso puede ser el uso de las TIC, el uso de las TIC en el ámbito laboral, en lo social, o qué son las TIC, cómo se utilizan, lo que yo quiero investigar. Ya que yo utilicé el navegador, ya sea Google, Yahoo, o algún navegador académico, o alguna biblioteca virtual, me va a arrojar información. Entonces, yo ya identifiqué lo que es un navegador, un buscador y la fuente de información.
Vuelvo a insistir, ¿por qué lo comento? Porque luego cuando llenamos nuestra tabla confundimos los navegadores con los buscadores o la fuente de información. Ahora, ya que yo tengo, voy a regresarme un poquito, ya que yo ya tengo la información, yo debo de verificar que esta información sea confiable. ¿Por qué? Porque no toda la información que nosotros tenemos en la red es confiable. Para ello, para poder yo saber si es confiable, cuentan con un recurso que se llama búsqueda de información confiable. Ahí me dice qué aspectos debo de considerar para validar que la información sea confiable. Por ejemplo, quién es el autor, si es una persona experta en el campo, a qué institución pertenece, cómo se presenta la información, si está organizada, si el lenguaje es adecuado, si la información está actualizada, la fecha en la que se elaboró, de qué trata, si es información completa, si indica las fuentes de información o el origen de datos, si la conclusión está justificada, dónde encontramos la información, si es una página personal, institucional, comercial o cuál es la reputación de la fuente. Esto me va a ayudar a valorar si mi información es confiable. ¿Por qué? Porque puede haber información que a lo mejor le escriba alguien en un blog, pero no tiene la experiencia. Y a veces la información, aunque me parezca buena, probablemente no sea una información que sea confiable. Como lo que está pasando ahorita, a lo mejor que de repente entramos a Facebook, nos llega mucha información acerca del COVID, que es lo que estamos viviendo ahorita, pero a lo mejor no toda la información es confiable. Entonces tenemos que ir descartando los medios de información que para nosotros no tengan estos elementos para poder confiar en lo que nos están diciendo. Ya una vez que yo ya tengo mi información, yo ya investigué, ya tengo las fuentes de información, pues paso a lo que es mi actividad. Voy a contestar de los 3 medios que yo investigué, un medio impreso, un digital y un multimedia, qué son las TIC, cómo se usan y cuáles son sus efectos en la sociedad. Tienen ustedes también 3 recursos que les pueden ayudar. Las TIC en la sociedad, para saber más el porqué de las TIC en la educación y los medios de comunicación. Y les voy a enviar uno que se llama las TIC y sus aportaciones a la sociedad. Estos les pueden ayudar para que puedan tener un panorama más amplio de lo que ustedes van a investigar. Muy bien. Ya que yo ya tengo las fuentes de información, que yo ya abrí mi buscador y me aparecen algunas fuentes, por ejemplo, en este caso voy a abrir una, que es la influencia de las TIC en la sociedad actual. Okay. Ya que está, entonces yo lo que haría es revisar, ¿okay? Tiene una estructura, la información, tiene un título, que es la influencia de las TIC en la sociedad. Esta pues está en un blog, pero tiene una persona que es el autor, que es Alicia Rebolledo Hermosillo. Tiene referencias de la información, en qué se está basando ella. Entonces, en base a esos elementos yo puedo ir determinando si la información es confiable o no es confiable para que yo la pueda utilizar. Y no la acostumbras a tomar, que lo vas a dar patitos. Ahora sí, voy a extraer lo que yo considero importante para ir yo haciendo mi conclusión a las preguntas. Por ejemplo, aquí yo voy a poner que el uso de la TIC en la sociedad es uno de los usos más comunes en la educación, ya que permite acceder a contenidos de información a través de Internet para adquirir conocimientos y pueda realizar tareas, trabajos. Además que esto permite lograr la equidad de acceso a la información. Ya que no importa el estatus social que tengan todos, pueden acceder a los contenidos que encuentran. Eso yo lo extraje de las fuentes anteriores de información, por lo tanto debo referenciarla. ¿Por qué referenciarla? Porque me ayudó a hacer este párrafo, porque a lo mejor lo leí y al pasarlo lo parafraseé, o a lo mejor hubo un párrafo que me pareció importante y lo copié tal cual. Entonces tengo que
aprender a referenciar o a citar lo que estoy copiando. Para ello utilizamos el manual de citas y referencias que tienen en la semana 1. Ese me va a ayudar a identificar los datos que debe de llevar. Por ejemplo, en este caso, el nombre del autor, el título del artículo, quién lo publica, la fecha que se publicó, la fecha en la que yo consulté y el enlace de donde lo estoy consultando. Eso me va a ayudar ¿para qué? Para identificar que la fuente de información que ustedes investigaron, pues es una fuente de información confiable. Entonces, retomando el manual de citas y referencias, ustedes ahí van a encontrar cómo referenciar información bibliográfica, como son folletos, tesis o textos, que ustedes van a utilizar para un medio impreso. O bien, hemerográfica para cuando nosotros utilizamos alguna publicación periódica, o ciberográficas cuando utilizamos un medio digital. Con eso van a poder referenciar lo que son sus fuentes o audiovisual, porque a lo mejor algunos consultaron alguna película, video, música o audio. Ya una vez que hicieron y que contestaron a las preguntas, los pide que ustedes creen una tabla. Viene una tabla dentro de su actividad, algunos están editando, sin embargo nos pide que creemos una tabla. Para ello utilizamos el recurso de guía de Word para poder crear la tabla igual a la que aparece dentro de su actividad. ¿Cómo lo vamos a poner? Bueno, aquí viene un ejemplo. Un medio impreso, y electrónico. Bueno, aquí vamos a tomar un medio impreso. Un medio impreso puede ser un libro. La referencia, la voy a citar o la voy a referenciar en base al manual de citas y referencias. En este caso, pues va el nombre del autor, el título, y el nombre del libro o de la publicación. Vienen más datos, puede ser la página que están consultando, entre otros. Describir por qué es confiable, váyanse a su recurso de búsqueda de información confiable para que puedan sustentarlo. Por ejemplo, porque los autores son catedráticos de la Universidad de Durango, son especialistas en el tema, pertenecen a una institución como es la Universidad de Juárez del estado de Durango, que es una universidad pedagógica. Entonces, para que me ayude a poner más elementos de por qué fue confiable mi información. ¿Por qué elegí la fuente? Pues porque aborda el uso de las TIC en la educación, cómo forman parte de la sociedad, de los métodos de aprendizaje que se tienen actualmente para tener acceso a la información. Y de esa forma vamos a llenar el medio impreso, multimedia y digital, utilizando pues todos los recursos que tenemos esta semana. Recuerden, lo que pongamos aquí tiene que ser la información de los medios que consultamos. Algunos ponen algún medio digital, por ejemplo, YouTube. Un medio impreso, periódico El Universal. Sí está bien, pero tenemos que referenciar la información que extrajimos de YouTube, que me ayudó a contestar las preguntas sobre el uso de las TIC, o bien la información de ese artículo que leí en el periódico que me ayudó a responder las preguntas. Y con eso yo tendría lo que es mi tabla. Al final, pues les pide que ustedes compartan lo que es su aportación que hicieron al foro. De eso que ustedes investigaron, pues pueden compartir esos mismos enlaces dentro del foro. En el foro Aprendiendo hacemos la captura de pantalla y la colocamos en la actividad integradora número 1. En cuanto a la actividad integradora número 2, ustedes van a realizar 2 archivos. Uno va a ser un documento de texto y uno va a ser una hoja de Excel. ¿Por qué? Porque aquí vamos a comparar cuál es la forma de trabajo de las dos. ¿Qué podemos hacer tanto en un documento de texto como en un documento de Excel? Y dónde nos es más fácil realizar ciertas actividades. Por lo tanto, pues vamos a
a utilizar una tabla para organizar y presentar información. Vamos a identificar cómo se compone una tabla, cómo son filas, columnas y celdas, cómo podemos rellenarla, las tablas o editarlas y cómo darles un formato. Para ello, pues también cuentan con recursos, como es la guía de Word y la guía de Excel. Nada más permítanme que se abra el archivo. Ok. Ya que ustedes dentro de su actividad vienen algunos datos de lo que es el número de hogares que cuentan con computadoras. Viene el número también de hogares que cuentan con computadora, pero no que tienen acceso a internet. Y también tenemos que crear otra columna que me diga el número de computadoras que cuentan con computadoras, pero que no tienen acceso a internet. Bueno, una tabla está compuesta por filas, tiene columnas. Aquí en Excel se los voy a mostrar porque es más fácil visualizarlo. Las columnas pues están renombradas con nombres de letras como es A, B, C, D, E y F y así sucesivamente. Las filas están con lo que son números 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Ustedes van a crear dos tablas como la están viendo ahorita en Excel, una en Excel y una en Word. Van a colocar su tabla, van a poner los años, en este caso yo voy a poner años, la cantidad de estudiantes de bachillerato y la cantidad de estudiantes en modalidades escolarizadas y la cantidad de estudiantes en una modalidad en línea. Para yo poder obtener la cantidad de estudiantes en una modalidad en línea, pues tengo que hacer uso de la barra de fórmulas. Cuando ustedes me envíen su actividad, yo voy a revisar que hayan hecho su tabla en Excel, pero que además hayan utilizado la barra de fórmulas. No lo voy a explicar a detalle, pero les mandé el día de ayer un recurso para que ustedes lo visualizaran y vieran cómo realizar una resta con la barra de fórmulas. Eso les va a ayudar a que puedan obtener los datos. Al final, pues vamos a contestar las tres preguntas donde hacen una comparación sobre el uso de lo que es el documento de Word y un procesador de textos y lo que es Excel, una hoja de cálculo. Asimismo, van a hacer una investigación sobre la importancia del Internet en la sociedad actual. En cuanto a la investigación, es importante que hagan su investigación y ustedes generen una conclusión. No es necesario que me copien tal cual lo que investigaron, únicamente con la conclusión que ustedes hagan es suficiente, porque al final me van a referenciar o me van a poner dos citas de los recursos que consultaron y ahí yo voy a ver la información que extrajeron, para que entonces yo sepa pues que realmente ustedes lo están investigando. En cuanto a lo que es su tabla de Word, pues igual me van a hacer una tabla, me van a poner la columna que nos está pidiendo adicional y también van a escribir la reflexión y van a responder a las tres preguntas. Al final, pues van a agregar también, aquí se me pasó, las referencias de las dos fuentes que consultaron. Entonces van a hacer lo mismo tanto en Excel como en Word. Les digo esto con qué objetivo, de identificar con cuál de las dos pues es más fácil trabajar. Las referencias pues son como estas, por ejemplo, yo ahorita pues estoy citando las referencias que utilicé, como es la guía de Excel, la guía de Word, el correo, mensajería en internet, navegadores y buscadores, manual de visitas y referencias, y la información que extraje para darles información sobre el uso de las TIC. En cuanto a las comparaciones, bueno, pues Word pues, les permite crear documentos sencillos o profesionales como oficios, tareas que realizan en prepa en línea, documentos que requieren una gran cantidad de texto. También tiene un correo, un corrector ortográfico, pueden dar formato como margen, interlineado, editar mi texto,
o para que tengan una mejor presentación. En Excel, por ejemplo, pues más sencillo utilizar fórmulas porque cuentan con una barra de fórmulas que permite editarlas sin que se pierdan, maneja filtros para la información o pueden representar datos de una manera más fácil al seleccionarlos, entre otros. Entonces, son algunos ejemplos que ustedes pueden dar para responder a las preguntas que les están pidiendo. Bueno, eso es en cuanto a las actividades. En cuanto al módulo, nosotros tenemos un módulo pues muy parecido al que tuvieron en el propedéutico en cuanto a la evaluación. En la semana 1 entregan 2 actividades integradoras, en la semana 2, 2 actividades integradoras y en la semana 3, 2 actividades integradoras. En la semana 4, ustedes es cuando llevan su proyecto integrador. Ya no tenemos actividades integradoras, pero sí tenemos un proyecto integrador y un foro de integración. La semana 4, pues es una de las semanas más pesadas porque es donde se carga más el peso de su evaluación. ¿Por qué? Porque tenemos el proyecto integrador, el foro de integración y además tenemos una autoevaluación de ustedes en la que evalúan su desempeño durante todo el módulo. Es importante que cuando hagan sus actividades revisen las rúbricas de evaluación porque en base a ellas son a las que nosotros evaluamos. Revisamos que en cuanto a estructura tenga todo lo solicitado y ya que tiene todo lo solicitado nos vamos a la rúbrica de evaluación para ver en qué criterio es en donde se encuentran ustedes. A lo mejor sí investigaron lo que son las fuentes de información, voy a poner ejemplo, sí mencionan qué son las TIC, cómo se usan, pero a lo mejor en vez de decir qué son las TIC, dicen pues son tecnologías de información y comunicación, pero pues me están hablando sobre las siglas, sobre lo que significa, pero nos falta ampliarlo, entonces a lo mejor ya no caemos en la parte de experto y a lo mejor caemos en la parte de aceptable. Entonces hay que revisar todos los criterios para que ustedes identifiquen en qué momento o en qué criterio es en el que su actividad puede caer y por qué están obteniendo esa evaluación o cómo podrían obtener el 100% de su evaluación. En cuanto a las recomendaciones y recordatorios, pues las actividades integradoras tiene un lapso como máximo de 72 horas para que nosotros las evaluemos. Por lo general, yo las trato de evaluar antes, casi las estoy evaluando en 24 horas. Sin embargo, cuando me las entregan sábado y domingo, me tardo un poquito más, hasta lunes o hasta martes se las evalúo, porque por lo general la mayoría trabaja. Y cuando la mayoría de ustedes trabaja, pues las entregan el sábado y domingo. Y eso me tarda un poquito el que se los evalúe. También pues pueden solicitar una extensión cuando no entregaron su actividad integradora, pero las extensiones son únicamente la semana siguiente de la actividad. Es decir, que si en esta semana no alcanzaron a entregar su actividad, pueden solicitar una extensión, pero únicamente se les otorgaría de lunes a miércoles. Si pasó el día miércoles, ya no podríamos otorgar extensión. Las actividades para una segunda entrega, si ustedes entregan su actividad y tiene una calificación máxima de 60, pues no es necesario que la vuelvan a subir porque ya ustedes aprobaron. Pero si tiene una calificación de 0 a 59, ustedes sí tendrían que volver a subir la actividad. O si en su actividad se detecta plagio, es muy probablemente que se les solicite que vuelvan a realizar la actividad y ahí podrían hacer una segunda entrega. En cuanto a las dudas, trato de responderlas en un plazo no mayor a 24 horas. De igual forma también pues los invito a que compartan las dudas en el foro Aprendiendo. Si tienen alguna duda sobre alguna de las actividades, lo pueden poner ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo no contesto rápido, alguno de sus compañeros que esté en ese momento en la plataforma puede contestarles y es una forma de poder ayudarnos entre todos. O a lo mejor alguien hizo una pregunta y resulta que ya la contestamos en el foro. Entonces, si revisan los mensajes,
a lo mejor la duda que ustedes tenían ya se le respondió a alguno de sus compañeros y ya les puede ayudar para que ustedes continúen con sus actividades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando estamos trabajando, a lo mejor es cuando resultan las dudas y no estamos en ese momento para responderlas de manera inmediata y ese es un medio que nos puede servir. Nada más como recordatorio, pues retomando lo anterior, pues no hay extensiones para la entrega de actividades, al menos que sea por enfermedad o situación que se considere grave. Entonces, si yo no la entregué y digo, no, pues ya me dijo que me va a dar oportunidad de lunes a miércoles. Sí se va a dar, pero siempre y cuando pues sea una situación que se considere grave y hay que solicitar la extensión con copia a su tutora, quienes pues vamos a valorar la situación y ya les comentamos si se otorga o no la extensión. Entonces, hasta aquí pues es mi participación con ustedes. No sé si tengan alguna duda. Si tienen alguna duda, coméntenme, tienen sus micrófonos. Ok, bueno, en lo que me dicen, si alguien tiene alguna duda, les digo, nada más coméntenme, desbloqueen su micrófono, no hay ningún problema para que puedan hacer las preguntas que quieran. Y si no, déjenme leer los chats para responder sus dudas. Ok, Yasmín me dice que ella no puede encontrar un recurso impreso para realizar su actividad. A lo mejor es complicado y tiene razón porque no hay bibliotecas abiertas, pero por lo general en Google Académico o en alguna de las bibliotecas virtuales tienen digitalizados los libros. Entonces podemos consultar ahí algún libro y ya nada más cuando hagan la referencia, pues hacemos la referencia del libro, no tanto como el de la biblioteca virtual, sino como la del libro. De todos modos, de mañana les mando algunos recursos que son impresos, pero que están digitalizados y les pueden servir de apoyo. Ok, para la actividad integradora 1 no es necesario hacer un nuevo documento de Word. Ustedes ya nada más descargan la plantilla o descargan el documento y mediante ese documento ustedes lo editan. Lo único que sí van a crear es la tabla. Viene una tabla, pero esa no hay que editarla. Hay que crear otra tabla y en esa hay que vaciar la información que se está solicitando. Ok, el video en un momento yo se los voy a compartir por YouTube y lo van a poder ver. Espero hoy se alcance a subir. Ya ven que ahorita el internet está un poco complicado porque se satura, pero si lo alcanzo a subir hoy a YouTube, les envío hoy mismo el enlace. Si no, mañana temprano les envío el enlace y lo pueden volver a revisar. Aquellos que ya me enviaron su proyecto, bueno, sus actividades integradoras y tienen una calificación reprobatoria, me lo pueden volver a subir. Por lo general, cuando los evalúo y su actividad no cumple a lo mejor con los elementos necesarios o criterios necesarios para aprobar, les pongo abajo una nota en la cual les digo que vuelvan a subir su proyecto o su actividad integradora.
Ok, Fernando me dice que puso YouTube en un medio impreso, entonces, pues como comentamos, los medios impresos, pues son los libros, folletos, revistas, ahí pues nada más sería, buscar un medio impreso que le pudiera, un medio impreso pues que pudiera, nada más, es para evidenciar que están identificando qué son cada uno de esos medios de investigación. Entonces ahí sí sería necesario cambiar el medio. Ok, bueno, pues no sé si tengan alguna otra duda. En cuanto a las sesiones, les pasé un enlace para que me dieran su opinión, qué día les parece, y al parecer hay una mayor coincidencia en que sea el día martes. Nada más que tengo ahí un empate en las encuestas. Uno, el mismo número me dice que de 7 a 8 y el otro me dice que de 9 a 10. Entonces voy a esperar el día el día esta semana para que me respondan los demás alumnos que no han contestado y ya si hay una diferencia, pues ya les comentaría el día lunes cuándo sería a qué hora sería la sesión, pero pues va a ser el día martes porque por el número de alumnos que ya contestaron, ganó el día martes. Ok, Salvador dice que de 9 a 10. Por lo general entran más de 9 a 10, es más probable que entren. Ahorita hay bastante de ustedes, entonces yo creo que va a ser algo probable. Ok, Luz me dice que llega un poquito tarde. Ah, sí, si consideran que es más probable que entren a esta hora, pues está muy bien, yo la puedo hacer más tarde. Está bien, yo me ajusto al horario que ustedes tengan con mayor disponibilidad para poder hacerlo. Entonces, sí. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, pues les agradezco entonces el que hayan entrado a la sesión. Si tienen dudas en el transcurso de la semana, pues mándenmelas por favor a mi correo electrónico o al servicio de mensajería que tenemos en la plataforma o el foro. Por simple que sea, en verdad, díganmela. Yo creo que cuando vamos empezando algo, de repente es un poquito complicado y a lo mejor me da pena preguntar. Ustedes no se preocupen. Para eso yo creo que estamos aquí todos, porque queremos aprender cosas nuevas. No me molesta si me preguntan 20, 30, 40 veces, no se preocupen, me pueden molestar todas las veces que quieran. Lo importante es que quede claro lo que la duda que ustedes tienen. ¿Sí? Entonces, pues les agradezco mucho y pues nos seguimos viendo en plataforma. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.